Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del romance, la intriga y, por supuesto, mucho drama? Porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los que aman las historias de amor con un toque de, ¿cómo decirlo?, persuasión. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y la posibilidad, o mejor dicho, la esperanza de que pasen juntos el año nuevo. Sí, así como lo oyen. Vamos a imaginar, especular y analizar todas las señales que nos llevan a creer que Kerem podría estar intentando convencer a Hande para que celebren juntos estas fechas tan especiales. Prepárense porque esto va a ser épico. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama del bueno quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gustan este tipo de vídeos, si les encanta el chisme del mundo del espectáculo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que tengo un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. El año nuevo se acerca a pasos agigantados, y con él, la pregunta que ronda en la cabeza de todos los fans de Kerem y Hande: ¿pasarán estas fiestas juntos? La llama de la esperanza, a pesar del silencio que ha habido entre ellos, sigue viva. Y, ¿quién sabe? Quizás Kerem, con su encanto característico, esté planeando algo especial para convencer a Hande. Vamos a analizar la situación desde diferentes ángulos. Primero, recordemos su historia. Kerem y Hande nos regalaron una de las parejas más queridas de la televisión con su interpretación en Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que nos hizo soñar a todos. Fueron una pareja adorada, llena de momentos dulces, divertidos y apasionados. Su conexión era palpable en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, y en cada mirada cómplice que se dedicaban. Pero como en toda historia, hubo un final. Su ruptura fue una sorpresa para muchos, y desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, las redes sociales, los rumores y las pequeñas pistas que nos dejan aquí y allá, nos dan pie a seguir soñando con una posible reconciliación. Y admitámoslo, amamos soñar con ellos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿indicios tenemos de que Kerem podría estar intentando convencer a Hande para pasar el año nuevo juntos? Aquí es donde empieza la especulación, pero con fundamento de ojo. Recordemos que Kerem siempre ha sido un hombre muy detallista y romántico. Durante su relación, solía sorprender a Hande con gestos inesperados, regalos significativos y escapadas románticas. ¿Recuerdan aquel viaje sorpresa a París? Fue de ensueño. ¿Y la lluvia de flores en su cumpleaños? Kerem no escatimaba en detalles para demostrar su amor. Es posible que, consciente de la importancia del año nuevo, un momento de reflexión, de nuevos comienzos y de estar con las personas que más queremos, Kerem esté pensando en apelar a los sentimientos de Hande, a los recuerdos que compartieron y a la conexión que aún existe entre ellos. El año nuevo, chicas, es un momento de introspección, de evaluar lo que dejamos atrás y de proyectarnos hacia el futuro. Y si en ese futuro Kerem ve a Hande, entonces tiene que luchar por ella. Imaginemos la situación. Kerem sabe que Hande valora mucho la familia y las tradiciones. Quizás esté pensando en invitarla a pasar el año nuevo con su familia, creando un ambiente cálido y acogedor donde Hande se sienta cómoda y querida. La familia de Kerem siempre ha sido muy cercana a Hande, y quizás esa sea la llave para abrir su corazón. O quizás esté planeando una escapada romántica a un lugar especial para ambos, un lugar que les recuerde los momentos felices que vivieron juntos. Quizás a aquel pequeño pueblo en la costa donde pasaron sus primeras vacaciones juntos, o tal vez a una cabaña en la montaña con chimenea y nieve, muy romántico. Otra posibilidad es que Kerem esté utilizando a sus amigos en común como intermediarios. Recordemos que ambos comparten un círculo social bastante amplio. Es posible que Kerem esté pidiendo a sus amigos que hablen con Hande, que le recuerden lo mucho que la quiere y que le transmitan su deseo de pasar el año nuevo con ella. A veces, una palabra de un amigo en común puede hacer la diferencia. ¿Quién sabe? Quizás sus amigos estén organizando una cena sorpresa para que se reencuentren. Pero claro, no todo es tan sencillo. Hande también tiene sus propios sentimientos y sus propias razones para mantener la distancia. Quizás necesite tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que quiere y para decidir si está dispuesta a darle otra oportunidad a Kerem. La ruptura, chicas, no fue fácil para ninguno de los dos. Hande también sufrió y quizás necesite asegurarse de que Kerem realmente ha cambiado y está dispuesto a comprometerse antes de volver a intentarlo. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Ambos son figuras públicas muy populares y cualquier movimiento que hagan es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle.
Esta presión puede ser un obstáculo para una posible reconciliación, ya que ambos deben ser muy cautelosos y proteger su intimidad. Imaginen la cantidad de paparazzi que los seguirían si se supiera que están juntos de nuevo. Es una locura. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, la esperanza sigue viva. La química entre Kerem y Hande es innegable, y el cariño que se tienen es evidente. Quizás con un poco de persuasión, un poco de romanticismo y mucho amor, Kerem pueda convencer a Hande para que pasen juntos el año nuevo y comiencen el nuevo año con una nueva oportunidad para su relación. Sería el mejor regalo de año nuevo para todos los fans. Pero ¿cómo podría Kerem persuadir a Hande? Aquí es donde entra en juego la imaginación. Podríamos pensar en una carta sincera, llena de sentimientos y recuerdos. Una carta donde Kerem le exprese a Hande lo mucho que la extraña, lo arrepentido que está por los errores que cometió y lo dispuesto que está a luchar por su amor. Una carta escrita a mano con letra temblorosa y lágrimas en el papel. Eso sería muy romántico. O quizás Kerem podría optar por una sorpresa inesperada. Un ramo de flores, un regalo especial, o incluso una serenata bajo la ventana de Hande. Un gesto romántico que demuestre a Hande lo mucho que la quiere y lo importante que es para él. Imaginen a Kerem cantando Can't Help Falling in Love bajo el balcón de Hande. Me derrito. También podríamos imaginar a Kerem organizando una cena romántica en un lugar especial para ambos. Un restaurante con vistas al mar, un lugar tranquilo y acogedor donde puedan hablar sin interrupciones y recordar los momentos felices que vivieron juntos. Con velas, música suave y una botella de vino tinto. El ambiente perfecto para una reconciliación. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del perdón. Si ambos quieren reconciliarse, deben estar dispuestos a perdonar los errores del pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo. El perdón es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Olvidar el pasado y enfocarse en el presente. Esa es la clave. Ahora hablemos de la reacción de Hande. ¿Cómo creen que reaccionaría Hande ante los intentos de Kerem por convencerla? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande es una mujer fuerte e independiente y con mucha personalidad. No es fácil de convencer y sabe lo que quiere. Hande no es una damisela en apuros, es una mujer exitosa y decidida. Es posible que al principio se muestre reacia a los intentos de Kerem. Quizás le cueste confiar de nuevo en él y tenga miedo de volver a sufrir. Pero al mismo tiempo sabemos que Hande también tiene un corazón muy grande y que todavía siente algo por Kerem. La química entre ellos es innegable, y eso no se puede ocultar. Si Kerem es persistente, sincero y demuestra que realmente ha cambiado, es posible que Hande empiece a ceder. Quizás le dé una oportunidad para hablar, para explicar sus sentimientos y para demostrar que está dispuesto a luchar por su amor. Pero Kerem tiene que ser honesto y mostrar su vulnerabilidad. Pero incluso si Hande acepta pasar el año nuevo con Kerem, eso no significa que estén automáticamente reconciliados. Deberán trabajar mucho para reconstruir su relación, para superar los obstáculos y para construir un futuro juntos. No es un cuento de hadas, es la vida real. Recordemos que las relaciones no son fáciles y que requieren esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. Pero si ambos están dispuestos a luchar por su amor, pueden superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. El amor verdadero siempre vale la pena. Y aquí es donde entra el factor de la comunicación. ¿Cómo se están comunicando? ¿Están hablando directamente o a través de terceros? ¿Están siendo honestos el uno con el otro acerca de sus sentimientos y expectativas? La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, y si Kerem y Hande quieren tener una oportunidad de reconciliación, necesitan asegurarse de que están comunicándose de manera efectiva. Además, ¿qué han estado haciendo individualmente desde la ruptura? ¿Han estado trabajando en sí mismos? ¿Han estado aprendiendo de sus errores? ¿Han estado creciendo como personas? El crecimiento personal es importante para cualquier individuo, y si Kerem y Hande han estado enfocados en su propio crecimiento, es más probable que puedan tener una relación más saludable y satisfactoria en el futuro. Otro factor a considerar es la opinión de sus familias y amigos. ¿Apoyan sus seres queridos una reconciliación? ¿Creen que Kerem y Hande son buenos el uno para el otro? El apoyo de la familia y los amigos puede ser muy importante en una relación, y si Kerem y Hande tienen el apoyo de sus seres queridos, es más probable que tengan éxito. En resumen, la posibilidad de que Kerem convenza a Hande para pasar el año nuevo juntos es una incógnita. Pero como fans de esta pareja, no podemos evitar soñar con una posible reconciliación. La química entre ellos es innegable, el cariño que se tienen es evidente y la esperanza sigue viva. Y como fans podemos seguir soñando y apoyando a nuestros ídolos. Kerem, con su encanto característico, podría estar planeando algo especial para convencer a Hande.
Una carta sincera, una sorpresa inesperada, una cena romántica, las posibilidades son infinitas. Y Ande, a pesar de sus dudas y temores, podría estar dispuesta a darle otra oportunidad a Kerem. Pero la decisión final está solo en sus manos. Pero al final la decisión está en manos de ambos. Deberán ser sinceros consigo mismos, escuchar sus corazones y decidir qué es lo mejor para su futuro. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, pueden superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida y duradera. Y si no, al menos sabrán que lo intentaron. Y hablando de relaciones, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene alguna posibilidad de convencer a Ande? ¿Qué consejo le darían a Kerem para persuadir a Ande? ¿Y qué le dirían a Ande sobre darle una segunda oportunidad a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan de todo este drama. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta especulación, este análisis y este poquito de esperanza sobre Kerem y Ande. Recuerden que esto es solo una opinión, una forma de ver la situación desde el punto de vista de un fan. Al final, la realidad solo la conocen ellos. Y respetaremos su decisión, sea cual sea. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin esté intentando convencer a Ande Erçel para pasar juntos el año nuevo. Analizamos su historia, los posibles indicios, las estrategias de Kerem y la posible reacción de Ande. Al final concluimos que la esperanza sigue viva, pero que la decisión está en manos de ambos. Y que nosotros como fans, solo podemos esperar y desear lo mejor para ambos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes, los fans de las celebridades y del mundo del espectáculo. Este canal es para ustedes y gracias a ustedes sigue creciendo. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Un like, un comentario y una suscripción hacen la diferencia. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Déjenme saber sus ideas y sugerencias. Estoy abierta a todas sus sugerencias. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.